Contanos cómo es vivir el Día de la Buenas Madre noches. con un hijo en el frente de batalla. Es una situación muy difícil, pero ya aprendí a vivir con esto. Lo más duro fue los primeros días cuando empezó la guerra, cuando recibí llamada de mi hijo la noche aquí y la madrugada en Ucrania, y para mí fue muy raro porque en esta hora nunca no me ha llamado. Y cuando yo contesté, solo me dijo: mamá, nos están bombardeando. Y no podía uno creer que eso es verdad. ¿Y quién puede hacer esto? Pregunta y dice: Rusia atacó a Ucrania. Estuvo en este momento cerca de frontera con Rusia por trabajo, y único que yo podía decir: váyate de ahí, acércate más al centro, al oeste. Pero me dijo: mamá, está toda Ucrania, está bombardeando. Entonces, fue duro momento. Yo creo que no solo yo, toda Ucrania vivido este momento, y hay tiempo antes y tiempo después del inicio de guerra para todas mamás, para todos padres, hijas y toda población de Ucrania. Exacto, sí, sí. Y el Contanos cuántos momento, años tiene tu hijo y qué hace él en el frente de batalla. mi hijo tiene 28 años y está ahorita en este momento está rescatando a soldados heridos en área de Donetsk, cerca de Bakhmut, donde las más fuertes batallas, como usted ya mencionó, y está rescatando soldados, están salvando las vidas con un grupo de amigos y con su organización que se llama Paravolan. Esta organización está apoyada con Iglesia Ortodoxa Ucraniana y con Metropolito Epifanio, y también con pueblo ucraniano, con gente que ayuda de Estados Unidos, de Iglesia, de Guatemala también. Aprovechando el momento, quiero agradecer mucho a guatemaltecos, amigos que apoyaron en este momento duro económicamente y con sus palabras, que apoyaron a nosotros, a mi familia, en este momento duro, y siguen apoyando. ¿Hace cuánto que no ves a tu hijo y cómo te comunicas con él en estos días? Ya no veo a mi hijo hace 2 años. Él estuvo aquí en Guatemala, vino a visitarnos y regresó a Ucrania para terminar su maestría de teología que él estaba estudiando. Y en este año, en 2022, tenía planes venir a Guatemala, eh, conocer su hermanita que en este año nació, y no podía porque empezó guerra y así estamos. Pero comunicamos todos los días, trato todos los días comunicarse con él. A veces me llama, pero es muy raro, una vez a 2 semanas que podemos hablar, pero yo nunca no llamo a él porque no sé en qué momento está, en qué trabajo está haciendo, si no está muy ocupado. Y normalmente yo escribo a él: ¿cómo estás, mi hijo? Y cuando recibo 2 palabras: estoy bien. Entonces es para mí gran alivio, y ya puedo vivir unas horas más tranquila. Y yo cada noche antes de acostarse rezo por él y mando mi bendición, y ahí él, ya como siento que doy una bendición y doy una protección a él en este día. Así nos Él, como nos comunicamos. contabas, es rescatista. ¿Ha vivido algún momento en el que realmente temiera por su vida y en el que vos también, al enterarte, hayas temido por su vida? Sí, sí, hubo un momento. Claro que en el momento que él estuvo en peligro y yo no sabía nada, pero claro que el corazón de una madre presiente. Y sí, hubo unos momentos difíciles, cuando una vez él me llamó y me dice: mamá, yo fumé. Yo dije: ¿cómo que raro? ¿Por qué no fumas? Él no fuma. Y yo dije: ¿qué pasó? Algo, ¿verdad que pasó? Sí, me dijo, pasó. Yo sentía que yo estuve en un infierno, y me contó historia que él con otros sus amigos en 2 ambulancias iban a una ciudad que ya estaba casi tomada por rusos. En esta ciudad hubo un hospital donde nacen los niños, y nacieron unos niños prematuros y en este momento necesitaban oxígeno, pero por los bombardeos tenía que bajar en sótano y estaba oxígeno por terminarse. Y buscaron doctores rescatistas quien podía tomar este riesgo e ir a rescatar. Y mi hijo con su amigo fueron, y con unos paramédicos fueron en esta ciudad, Chernihiv. Y en camino, cuando ellos iban por ahí, empezaron a bombardear rusos sus carros, sus 2 ambulancias. Y él dice: mamá, explotaban las bombas delante, en lado, atrás de nosotros,
pero nosotros solo rezamos y gracias a Dios nos tocó a ellos. Llegaron al hospital, salvaron a estos niños y gracias a Dios 2 niños que prematuros lograron salvar y sus mamás y otras personas. Y eso fue un momento. Hubo otros momentos, claro que él no me cuente mucho. Él sabía que yo estaba también esperando bebé, no me contaba mucho para que yo no me preocupe. Solo ya después, cuando estuvo en salvo, a veces me llamaba y me decía que mamá, nos pasamos bombardeos, nos bombardearon el hospital donde estuvimos, pero gracias a Dios todos vivos. Otra vez cuando bombardearon, lastimosamente en el hospital hubo muertos, doctores, otras personas, pero siempre es riesgo porque es guerra, todos entendemos. Y también soldados que enfrentan batalla corre todavía más riesgo. Natalia, por último, más allá del temor por la guerra, con esto que nos contás, ¿estás orgullosa de lo que hace tu hijo allí en el frente de batalla? Claro que sí, estoy muy orgullosa por mi hijo y yo así me educaron mis papás, mis abuelos, así yo eduqué a mis hijos que hay que tener amor a su país porque de ahí donde nacimos, ahí es nuestra patria y así fue mi hijo, porque cuando en momento primero, cuando me llamó y yo enteré que está bombardeando Ucrania, primero que una madre desea por su hijo es salvar. Y yo decía, acércate a la frontera, vamos a ver cómo vas a salir de Ucrania, porque toda familia aquí, allá está realmente solo, hay tías, hay por parte de su papá familia, pero no es madre, no es hermana, lo más cercanos estamos en Guatemala. ¿Y qué respondió mi hijo? Me dijo, mamá, yo no quiero huir, yo no voy a huir de país. Si todos van a huir, ¿quién va a defender al país? Entonces él se quedó porque dice, es tierra de mis abuelos, es mi tierra, yo no voy a huir. Al primero pasó una semana un poquito más que me llamó y me dijo, yo te quiero decir algo. Y yo, sin que él me dijo, yo dije, ya no estás en región donde vivimos, es en oeste, como ahí un poquito más tranquilo, pero yo dije de plano que regresaste en capital, en Kiev. Sí, me dijo mamá, yo regresé ahí porque yo siento que es mi lugar. Como yo mencioné que él estaba estudiando teología, terminó un seminario para ser padre y deseo de él como me decía, quiero ayudar a gente. Entonces yo siento que fue cumplido de su deseo que él logró, porque él está en el lugar donde debe estar, está salvando las vidas, porque al principio, cuando empezó guerra, él con sus amigos rescataron niños de orfanatos, niños enfermos con parálisis cerebral, otras enfermedades que no podía por sus cuentas papás evacuar. Después empezaron cuando ya guerra se expandió, entonces empezaron a ir a áreas donde empezaron a bombardear rusos, a salvar gente, rescatar gente enfermos, ancianos que dejaron sus familiares. Entonces, bajo de bombardeo, evacuaron ellos y después, como quien quería salir de esta área cuando terminó él me dijo, mamá, ya vamos a evacuar soldados. Entonces se juntaron con unos médicos en hospitales, médicos militares, y ahí están desde junio y salvan las vidas. Y claro que es un gran orgullo para mí. Realmente aprendí a vivir con porque no, para una madre es lo más importante salud y vida de sus hijos. Y yo cada Así día es. doy gracias a Dios que mi Dima, mi hijo, está vivo y está bien y está salvando otras vidas. Por esto soy muy orgullosa. Natalia, muchísimas gracias por estos minutos. Te deseamos que este domingo tengas un muy feliz Día de la Madre y que pronto te puedas reencontrar con tu hijo y se puedan dar un fuerte abrazo. Muchas Muchas gracias por estos gracias, minutos, por contarnos. Esto, estaré. muchas gracias y muy feliz Día de Madres para todas mamás y deseo de todo corazón que todas mamás que esperan sus hijos de batalla ahí en Ucrania, que reciben sus hijos vivos y sanos.